La derecha mediática de este país ya lo ha decidido. Mazón debe caer. Hoy amanecemos con la portada del diario ABC, que no es precisamente un diario socialcomunista, titulando Mazón debe irse ya. Fotografía en grande del careto del presidente más indigno de la Generalitat Valenciana que ha conocido la historia y además un durísimo editorial contra él pidiendo repetidamente su dimisión porque ya no hay quien lo aguante. Ahora simplemente hay una decisión que tomar y esa decisión es de Alberto Núñez Feijóo. La primera es, si acepta que Mazón ya tiene que irse fuera y por lo tanto salva el pescuezo, su pescuezo. O en segundo lugar, que no lo acepte y que caiga con él. Esto lo tiene que decir ahora Alberto Núñez Feijóo. Porque ¿os acordáis la última portada que vimos en el ABC pidiendo la dimisión de alguien del Partido Popular? Fue una portada igual de grande con Pablo Casado al frente, diciendo que Pablo Casado debía dimitir. ¿Os acordáis lo que pasó días después, no? Efectivamente. Pues aquí va a ser decisión de Feijóo. Va a ser decisión suya si va a haber una cabeza que sea cortada o sean dos, porque se sume la suya. Incapaz de hacer nada durante estos últimos 4 meses. Vamos a ver también qué es lo que ha dicho Santiago Abascal, no os lo perdáis, sobre una medida que va a tomar el Ministerio de Sanidad de prohibir, cuidado, la venta de bebidas alcohólicas en zonas donde mayoritariamente haya niños. Es decir, en polideportivos en horario escolar, en centros educativos, etcétera, etcétera. Santiago Abascal ha llamado a esto basura totalitaria. En fin, ahora lo vemos y nos reímos. Esto lo intentan hacer para disimular el marrón en el que están metidos ahora mismo con el asunto de su financiación ilegal. Mientras tanto, la presidencia de los Estados Unidos con Donald Trump al frente se ha convertido en una especie de teletienda. Y es que ahora que le está yendo mal en los mercados a Tesla, la empresa de Elon Musk, literalmente han convertido la Casa Blanca en una especie de expositorio de coches de Tesla para venderlos, mientras Donald Trump dice, compra este, es buenísimo. Algo, de verdad, completamente ridículo. Y mientras tanto, en Argentina han pedido la detención del estafador de las criptomonedas que promocionó el señor Javier Milei. Telita con las presidencias ultraderechistas de distintos países del mundo convirtiendo sus países en tiendas al todo a 100. Vamos a ver estos temas hoy, miércoles 12 de marzo, en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. El ABC titula Mazón debe irse ya, en la portada de esta mañana. Foto en grande de Carlos Mazón, un texto clarísimo que acompaña la investigación judicial ofrece conclusiones que evidencian la pésima gestión de la Generalitat en la catástrofe de la Dana. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ya se han decidido, que la derecha mediática de este país, que ya veía con bastante disgusto a un tipo que es un mentiroso pero explícito además, la derecha mediática de este país te puede permitir que mientas. De hecho, a Ayuso se lo permiten todo el maldito día. Lo que no te pueden permitir es que seas tan malditamente torpe y que en todas y cada una de tus mentiras sea tan fácil pillarte. Y lo de Mazón ha sido coronarse en el trono del mentiroso definitivo del reino. Y lo que faltaba ahora era el auto, que la jueza de Catarrocha, que está estudiando el asunto de la Dana, escribió y apareció en todos los medios de comunicación ayer. Era ya indefendible. La jueza diciendo que la responsabilidad era claramente de la Generalitat. La jueza diciendo que habían recibido los avisos de la AEMET, de la Confederación Hidrográfica, que habían recibido incluso llamadas de sus propios ciudadanos. Miles y miles, decenas de miles de llamadas de sus propios ciudadanos alertando y que no hubo comparecencia del presidente, que no se tomaron las decisiones a tiempo, que la mayor parte de personas murieron antes de que se lanzase la alarma y después de este auto judicial. No una cosa que realmente ya sabíamos, pero ha tenido que venirlo a decir la jueza. La derecha mediática ha dicho hasta aquí. Mazón debe irse ya. No es no hay medias tintas, no se van por las ramas, lo dicen muy claro. ¿Qué tiene que hacer Mazón? Irse, ya. Ahora vamos a leer el editorial completo que han compartido en la edición de hoy del ABC para ver qué es concretamente lo que dicen como portavoces de la derecha mediática. Pero antes me gustaría
que viésemos lo que os decía antes. ¿Os acordáis de esta portada? Para quien no esté viendo el podcast y esté escuchándolo, es la portada del ABC del lunes 21 de febrero del 2022. Aquel día, pocos días antes de que efectivamente Casado tuviese que irse del partido porque Ayuso no consentía que hubiese dicho que estaba mal eso de darle dinero a su propio hermano, que también os digo, es completamente delirante que Casado se tuviese que ir por decir una cosa que tenía todo el sentido del mundo. No puedes contratar con tu hermana en lo peor de la pandemia y recibir 300.000 euros del gobierno que ella preside. Es que es delirante. Bueno, pues el ABC compartió esta portada. Una fotografía de Mazón andando... De Mazón, digo. Así como los dos tienen cara de dimitidos. De Pablo Casado andando solo por en medio de la calle y ponía editorial Casado, una dimisión obligada. Eso también os digo, es una de las portadas más infames que te puedes echar en cara porque era comprarle literalmente punto por punto el argumentario a Ayuso. Que se tiene que ir Casado, ¿por qué? Por haber dicho la cosa de más sentido común que seguramente dijo en sus pocos años de estar al frente del Partido Popular, que no puedes dar a tu hermano cientos de miles de euros por vender mascarillas mientras la gente moría. Muchos de ellos en las residencias, por cierto. 7.291 residencias morían mientras Ayuso alegremente le daba dinero a su hermano y después se cargaba a Pablo Casado. Delirante. Bueno, pero es que esto es lo que consiguen las portadas del ABC. En la interna del Partido Popular, en la vida política interna de su partido, que ahora mismo tienen que estar con las alarmas encendidas diciendo ¿qué hacemos? Hoy, mañana, ¿cómo lo construimos? ¿Quién va a venir después? Pero saben... Le han señalado dónde está la puerta a Mazón. Mazón sabe también que es un hombre muerto. Lo sabía hace mucho, era un zombi, iba arrastrándose por la vida política, pero sabía lo que le esperaba. Simplemente está agarrado ahí, como si no hubiese mañana, simplemente para que la jueza de Catarroja, la que le ha señalado tan claramente, no pueda imputarle, porque ahora, como presidente de la Generalitat, el tipo pues está forado. Y solamente pueden imputarle instancias superiores. Y así se puede librar de ese juicio. Pero es que tiene que caer ya. Ojo, a partir de ahí se abre otro drama electoral para el Partido Popular, porque a ver cómo sortean este asunto. Podría llegar hasta haber elecciones, ¿eh? Ahora hablamos un poco más de esto, pero antes vamos a leer rápidamente el editorial del ABC. Vamos allá. Mazón debe irse ya, escriben en el ABC. La decisión de la juez de Catarroja, que investiga las responsabilidades por las 228 muertes que se produjeron en la Dana del 29 de octubre en Valencia, de imputar a la entonces consejera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, y a su número 2 de emergencias, Emilio Argüeso, así como la contundencia de la relación de hechos contenida en su auto, hacen inviable políticamente la continuidad de Carlos Mazón al frente de la Comunidad Valenciana. Lo dicen claro, es por lo que ha aparecido en el auto que ha escrito la jueza. Aunque la instructora no ha procedido contra el presidente de la Generalitat porque es aforado, lo que os decía, lo que ralentizará una investigación que parece marchar a buen ritmo 4 meses después de los hechos, le ha ofrecido declarar de manera voluntaria, cosa que podría hacer en cualquier momento. Que, por cierto, ha dicho que no, Mazón, que no va a declarar. El auto, dictado en una fase inicial de la instrucción, ya concluye de forma tajante que las responsabilidades por el retraso en el aviso de la población se concentran en el Ejecutivo autonómico. Esto también es un recadito para Feijóo, que lleva diciendo no sé cuántos meses, bueno, sí, 4 meses y medio, que la culpa es del gobierno español, del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues la jueza lo dice claro, el ABC ahora también lo dice claro, Ejecutivo autonómico. Un elemento muy ilustrativo son los ejemplos que recoge de otras instituciones que sí adoptaron medidas de prevención, como la Universidad de Valencia, que decidió suspender las clases y asegura que había información sobrada para proceder así. Y tampoco duda en considerar que esa iniciativa patente, que se tradujo en el retraso en dar la alarma, inactividad básicamente de no estar presente en el CECOPI, que no estaba presente Mazón en el retraso de dar la alarma, privó a las víctimas de la Dana de la posibilidad de ponerse a salvo. Son valoraciones muy tajantes, aunque estén dictadas en una fase inicial de la instrucción y por tanto puedan modificarse en cualquier sentido si surgen nuevas evidencias o nuevas apreciaciones en otro momento procesal. La investigación judicial, a medida que avanza, ofrece conclusiones que evidencian, al margen de cuál sea su traducción penal y de la posible futura implicación de otras administraciones, la pésima gestión de la catástrofe por la Generalitat dirigida por Carlos Mazón. Es verdad que el auto inadmite una querella contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, lo cual resulta muy llamativo y discutible, sobre todo porque obvia
la implicación objetiva de esta institución en el apagón informativo sobre lo que estaba ocurriendo en el Barranco del Pollo. Sin embargo, hay que señalar que, aunque otras administraciones hayan tenido responsabilidad en lo sucedido, ABC, evidentemente, el ABC no va a dejar de decir que aquí hay cierta responsabilidad del gobierno central, evidentemente lo van a decir, tampoco vamos a pedirle peras al olmo, y debe investigarse con la misma exhaustividad que al gobierno valenciano. Eso no alivia un ápice el nivel de negligencia exhibido por la Generalitat y su presidente Carlos Mazón, cuya figura ha quedado hipotecada políticamente para siempre por este luctuoso episodio. La sola imputación por parte de la juez de la persona que él designó, es que es verdad que la decidió él, después la echó y dijo, no, pues esta señora que sea mi chivo expiatorio. Cosa que, por cierto, ayer dijo también la exconsejera de Interior, que la verdad se acabará sabiendo y que ella estuvo ahí desde el primer minuto, que eso se entendía como una especie de, recadito a Carlos Mazón, diciéndole, yo estuve aquí desde el principio, tú no. Como para que ahora me imputen a mí y tenga que ser yo quien dé la cara y tú no. Pero fue él quien la designó para la Consejería de Justicia, a la que luego destituyó para sustanciar inicialmente las responsabilidades políticas de este caso. A él lo sitúan, a Mazón, en una posición política insostenible. El Partido Popular dice que el auto no ha cambiado nada. Y es verdad. Todo el mundo sabe que desde el día siguiente de la tragedia Mazón es un presidente con respiración asistida, joder, durísimo, que juega los minutos de la basura del partido y al que solo sostiene la incapacidad de los populares para pactar con Vox un sustituto. El paso del tiempo y las evidencias que la misma Generalitat ha tenido que aportar demuestran que su noción de los tiempos resulta interesada y cuestionable. Primero dijo que llegó al CECOPI después de las 19:30 y más tarde señaló que a las 20:28 nada menos que casi una hora de diferencia. Mentiroso de categoría. Su reciente intento por presentarse en Madrid para darse un segundo aire resultó un verdadero fracaso y no fue arropado por ninguna figura relevante de su partido. Pese a eso, en privado, la dirección del PP ha estado ocultando que no tiene una solución para la crisis o que le incomodaría tenerla y se autoengaña creyendo que quizá Mazón sea capaz de liderar la reconstrucción. Es una farsa absoluta. El problema es que las encuestas indican que la hipoteca de Carlos Mazón es más pesada y extensa de lo que puede intuir un Feijóo, al que es cierto que no le gusta entrar en el terreno de sus varones, pero tiene enfrente a una izquierda que se está rearmando gracias a su larga experiencia en aprovechar políticamente las desgracias, vaya tela, de este tipo. Claro, estos que están aprovechando políticamente la desgracia, no es que Mazón sea un desgraciado, que sea un inútil y que Feijóo se lo esté permitiendo ser un inútil. Esto es que la izquierda se aprovecha. Venga, por favor. Como demostró la tragedia el Metro de Valencia o el Prestige en Galicia. Claro, porque el Metro de Valencia o el Prestige en Galicia eran cosas que la izquierda no tendría que haber hablado de ellas. En fin, quizá quitar a Mazón no arregle la situación en la Comunidad Valenciana, pero mantenerlo en el poder, desde luego, resulta un grave error y aboca a una profundización de la crisis con un líder débil. Ahí tenéis el editorial que complementa la portada con la que amanecemos hoy, en el que pues, la derecha mediática ya ha sentenciado a Carlos Mazón después del auto de la jueza. Tiene que irse. Y están también, además, dejando muy clara la debilidad absoluta de un Feijóo que no se atreve a decirle adiós muy buenas. Es así de dramático. ¿Por qué? Pues ahí va la segunda parte. Porque no tienen la seguridad de que si sacan a Mazón puedan seguir gobernando la Comunitat Valenciana. Primero, porque Vox es verdad que ha protegido a Carlos Mazón votando en contra de las reprobaciones que se han votado en las Corts. Sí, pero no se lo van a poner fácil para votar a un nuevo presidente de la Generalitat. ¿Eso qué podría implicar? Que no hubiese nuevo presidente de la Generalitat y que tuviese que ir a elecciones la Comunidad Valenciana. Y las encuestas ahora mismo les está, imaginaos, en este momento preciso, unas elecciones en la Comunidad Valenciana, con el recuerdo tan reciente de lo ocurrido, pueden destruir al Partido Popular, a Vox le pueden ir bien, por eso le podrían interesar, y podría implicar que volviese la izquierda a gobernar. Por eso tienen tanto miedo de hacer lo que tienen que hacer, lo que es evidente que tienen que hacer, que es cargarse a Carlos Mazón. Entonces, pues bueno, acordándonos de Pablo Casado, pues a ver si esta portada del ABC tiene un recorrido similar o una finalidad parecida a la que se consiguió con el que era presidente del Partido Popular en su momento. Vamos a ver ahora brevemente lo que ha ocurrido con Mercadona y con Juan Roig, porque en la misma portada veis aquí que pone Juan Roig critica a las administraciones públicas, 1 millón de españoles nos sentimos desamparados. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero antes de ver qué es lo que ha dicho Juan Roig, presidente de Mercadona, dueña de Mercadona, bueno, en fin, hoy nos hemos enterado también, ha salido la noticia de que Mercadona ha cerrado 2024, el último ejercicio, de manera espectacular, con un beneficio de 1.384 millones, un 37% más. No
No una facturación, no, un beneficio. Esto es, lo que tienes después de gastos. Y después de hacer sus ingenierías fiscales para realmente decir que tienen más gastos de lo que tienen, para tener que pagar menos, bueno, en fin, las típicas ingenierías que no son ilegales, pero que hacen todos los que tienen mucha pasta, un beneficio de 1.300 millones. Después estos eran los mismos. Juan Roch, ¿os acordáis que dijo una vez? No, si es que hay que vender así de caro, porque si no, no llegamos. No llegáis. 1.384 millones. Nos tomáis el pelo. Además, teniendo en cuenta también que ha sido un año en el que los precios tampoco han dejado de subir, que después la derecha y la extrema derecha decían, esto es culpa del gobierno. Ya. ¿Y quién se ha forrado? ¿Quién ha sacado 1.384 millones? Porque los productores, ya os aseguro que no. Los agricultores no se han forrado. Los productores de los productos que venden en Mercadona tampoco se han forrado. De hecho, están cobrando en muchas ocasiones menos. Los que producen leche, los agricultores, los ganaderos, todos esos no cobran más. Cobran lo mismo o menos. Sin embargo, al mismo tiempo resulta que Mercadona hace un 2024 espectacular cuando más suben los precios y consiguen un 37% más. Hombre, yo, si fuese productor, si fuese ganadero, si fuese agricultor y viese que me están pagando una miseria, que casi me cuesta lo mismo producirlo que lo que me pagan por venderlo, y al mismo tiempo veo estas noticias, pues me estaría cagando en absolutamente todo. En absolutamente todo me estaría cagando. Bueno, pues esta misma persona ayer salió 1 millón de españoles y dijo esto. Desamparados. 1 millón de españoles nos sentimos desamparados. Los días fueron nefastos. La gente está hablando de la Dana. Distintos, lo que más recuerda es que se acostaban por la noche y al día siguiente aquello. Después dice, nosotros pagábamos nuestros impuestos, ha fallado la gestión de las administraciones públicas, bla, bla, bla. Es decir, que Juan Roch, que también es una voz importante dentro de la Comunidad Valenciana, también está abogando al 100% por la sustitución de Carlos Mazón. Porque ese tipo no puede seguir adelante. Claro, también hay que tener en cuenta una cosa, que si eres Juan Roch, y esto lo digo amparándome en las cosas que he leído de trabajadores suyos, y apareces visiblemente emocionado diciendo que nos hemos sentido desamparados y demás, que nos abandonaron. Claro, mucha gente le está compartiendo estas fotografías, nos abandonaron. Y son fotografías, muchas fotografías, de camiones de Mercadona siendo rescatados en medio de la Dana. Porque tampoco decidieron parar. Nunca decidieron parar. De hecho, les llamaron a trabajar, no solamente a los diferentes supermercados, sino a los repartidores. Ellos también sabían la alerta que iba a haber. La EMET lo había dicho a todo el mundo. La Universidad de Valencia lo sabía, la Embajada de Japón lo sabía, Mercadona. Que no es que tenga poca gente trabajando, sobre todo las instancias superiores, para ver cómo van a ser los días, también lo sabía. Y sin embargo, no vaya a ser que pierdas un día de trabajo, o 4, o los que sean, y mandó a su gente a trabajar. Esta imagen fue la que más se viralizó, que de hecho este logo se lo han puesto después, porque en todos los medios de comunicación salió esta imagen, pero le taparon el logo para que no se supiese que era Mercadona. Así que eso de sentirse desamparado, hombre, lo puedes decir si eres un ciudadano normal, de a pie, que tuvo que ir a su trabajo porque le obligaron a ir a su trabajo. Pero, hombre, lo tienes un poco más complicado si eres uno de los responsables que llamó a la gente a tener que seguir yendo trabajando. De hecho, hay mucha gente que se lo ha echado en cara. Hay un vídeo en un Mercadona que estaba este señor, Juan Roch, viendo los destrozos que había habido, o no sé, visitando un Mercadona y había unos chavales que le echaban en cara que les hizo ir a trabajar, no sé qué, y acabó a gritos con ellos, insultándoles. Bueno, no sé. Tendría que plantearse un par de veces decir determinadas cosas como esta, visiblemente emocionado y que nos abandonaron, cuando literalmente también parece ser, según dicen sus trabajadores, que la abandonaron en ese momento. Vamos a escuchar brevemente esta respuesta del señor Óscar Puente a un senador que no le hace demasiado favor a la institución con su pregunta. Dice si es práctica habitual del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible colocar a señoritas de compañía en empresas públicas. Tengo que decirle, si yo le contestara en los términos en los que usted formula esta pregunta, esto seguramente acabaría como el Rosario de la Aurora. La pregunta es, tal y como está formulada, indecente. Generalizar los comportamientos indecente. Indecente. ¿Sabe cuáles son los criterios generales, habituales, para contratar personal en el ministerio que hoy yo dirijo? Los de cualificación, capacidad y profesionalidad.
Gracias a eso somos el primer país en infraestructuras de la Unión Europea y uno de los primeros países en infraestructuras del mundo, gracias a la calidad de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Transportes que yo dirijo. Señora Beltrán, conmigo ustedes pinchan en hueso, porque es que yo no estoy dispuesto a ocultar ningún comportamiento de nadie, ni de encubrir ningún comportamiento de nadie. Comprenderá usted que yo era alcalde de Valladolid cuando estos hechos se produjeron, por tanto, ni tengo nada que ver con ellos, ni tengo nada que ocultar. ¿Qué es lo que he hecho yo? He hecho una auditoría, he hecho una investigación y he puesto la documentación a disposición de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué es lo que no hacen ustedes? Pero mire, es que esto de generalizar es muy malo, porque usted pretende relacionar este contrato concreto con una práctica habitual en las empresas públicas de este país. Entonces, ¿quiere que juguemos a eso? Se está refiriendo al contrato infame de la novia de Ábalos en una empresa pública. Pero claro, está diciendo que si eso es lo que se hace siempre. Bueno, una pregunta de altura para la senadora. Señoría, ¿le suena? ¿Una empresa pública de Valencia? Sí, hombre, porque ahí se les fue la mano. No me diga que no sabe usted qué era Emarsa. Mira, Emarsa fue una orgía de enchufes, en la que además se desviaron más de 23 millones de euros de fondos públicos. ¿Y saben qué se emplearon estos fondos públicos, estos 23 millones? Casas, viajes, comilonas y señoritas de compañía. ¿Sabe cómo se las hacía pasar a estas señoritas de compañía bajo el gobierno del Partido Popular de Valencia, en Emarsa? Por traductoras, porque hablaban rumano. ¡Qué barbaridad! Sí, mire, el nepotismo desde luego es una lacra, pero es que ustedes no están para dar ejemplo. ¿Saben ustedes las prácticas contractuales que se han desarrollado durante años, por ejemplo, en la Diputación de Ourense? ¿Quiere que hagamos una relación de todos los familiares, amigos, primos, vecinos, militantes del Partido Popular y cargos de Partido Popular que fueron contratados en la Diputación de Ourense y que hoy han consolidado su puesto? No están ustedes para hablar, pero mire, que usted diga que esto es muy socialista, que el partido de los bolquetes de putas hable de señoritas de compañía es un sarcasmo y un cinismo absolutamente insoportable, señora Beltrán. Muchas gracias. Bueno, pues ahí la respuesta de Óscar Puente pues a esto que están intentando hacer ahora, de pues convertir todo en un lodazal y decir que el Partido Socialista es el partido de, bueno, pues por las cosas que ha hecho asquerosamente Ábalos. Vamos a lo de Santiago Abascal, que es que esto ya vive emancipado de la realidad más tangible, es un marciano en tierra, y este tipejo que se dedica a lamer botas de los poderosos extranjeros de Rusia, de Estados Unidos, pues ahora se dedica a decir estas gilipolleces también en nuestro país. Está en una deriva que el tipo antes no es que fuese el más listo, siempre os digo, tenemos la suerte, la fortuna de tener la extrema derecha más torpe e inútil de todo el mundo, pero es que en este caso se está luciendo especialmente. Comparte un vídeo de la ministra Mónica García y dice: sois basura totalitaria. ¿Por qué? Bueno, pues atención al vídeo que comparte. La regulación del consumo y la venta, el consumo de alcohol queda prohibido para menores de edad. Vale, bueno, ya estaba prohibido el consumo de alcohol para menores de edad y además la novedad es... Además se prohíbe para cualquier persona el consumo de alcohol en espacios donde la presencia de los menores sea mayoritaria, como en centros educativos, deportivos o de ocio, durante los espacios específicamente que están concebidos para ellos. Asimismo, también se prohíbe la venta y exposición de bebidas alcohólicas en establecimientos que están destinados principalmente a mayores, como pueden ser jugueterías que también vendan alimentos o bebidas. Además, las máquinas de vending deberán contar con mecanismos que permitan impedir la adquisición de bebidas alcohólicas a menores y no podrán instalarse en la vía pública o en espacios en los que esté prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, esto, ¿qué es lo que os llama la atención, os preocupa, os alerta de una basura totalitaria que dice, literalmente, está diciendo Mónica García, que en aquellos sitios donde haya mayoritariamente menores, sean centros deportivos, polideportivos cuando estén los chavales, en colegios, en centros de estudio, no se podrá consumir, que es importante que no se pueda consumir y que tampoco se pueda vender. Bueno, pues resulta que esto para Santiago Abascal es una basura totalitaria. Y añade, y además provocaréis una plaga de botellones y una generación de alcohólicos. Santiago Abascal, ¿tú sabes que la plaga de botellones ya existe en nuestro país? Y que tiene que ver seguramente con una idea de que el consumo está tan generalizado y los chavales lo ven tan normal porque está en todos los sitios, que ellos también quieren acceder lo antes posible a ese tipo de consumo y lo hacen en los sitios donde puedan, que ahora mismo es en los parques y demás. Y una generación de alcohólicos, nos dice. O sea, si eso ya existe. Está completamente normalizado.
Lo que pasa es que no está aceptado. Porque claro, con otro tipo de drogas tú sí que aceptas que tú tienes una dependencia, pero con el alcohol no se hace. Y ahora cuando se habla de, no sé, por lo menos con los menores, que después estos también se llenan la boca de defender los menores, la familia, a los más pequeños, y cuando se habla de eso, de mantenerles lejos del consumo, o sea, que estén en ambientes que estén libres de ese tipo de consumo, pues igual que de tabaco. Resulta que dicen que eso es basura totalitaria. En fin, le contesté aquí debajo y le puse, mira, que hay que ser pringado, porque es que yo creo que con la extrema derecha y hay que hablarles así, hay que ser pringado, hay que ser friki, para pensar que prohibir la venta de alcohol en centros educativos es basura totalitaria. Dios mío, vivís en Marte. Y es que hay que vivir en Marte. Es que esta gente ya no sabe lo que dice. Basura totalitaria. ¿Cómo podéis ser tan cutres? Además, poniendo el vídeo debajo, pudiendo escuchar lo que dice la ministra Mónica García. Defendemos a la infancia, sí, la defendéis antes de nacer, porque queréis impedir que las mujeres puedan abortar, pero una vez nacen, pues ya le pones el piti en la boca y que cuando vaya al colegio que le puedan vender a 10 metros de la entrada del colegio una licorería. Para que puedan salir en el recreo y coger lo que... Pero por Dios, basura totalitaria, ya no saben ni lo que dicen. Basura totalitaria, son más ridículos, son más cutres. No solamente por su posición en lo internacional, que les está dejando a la altura del betún, sino por estas cosas que, amigos y amigas, no tienen tampoco otra intención que intentar tapar todo lo que está ocurriendo con el asunto de su financiación irregular. Atención con esto. Pone José Antonio Fuster, que es el portavoz del partido de extrema derecha, desde hace unos pocos meses, dice: la cacería que sufre Vox ha conseguido lo increíble. Que me ponga por primera vez una pulsera. España siempre. Es mi pulsera definitiva. Únete a la resistencia. Y esta es la fotografía que comparten. Yo, de verdad, no sé ni cómo reaccionar a esto. Esto no es basura totalitaria, esto es basura sin más. Esto es hacer el ridículo. Esto es convertir en épico que un pijo se haya puesto una pulsera. Dice, han conseguido lo imposible, lo increíble. No es increíble que te pongas una pulsera. Nos da igual si nunca antes te habías puesto una pulsera porque igual pensabas que de esa manera te convertías en un ser amanerado y los odiáis profundamente. ¡Yo qué sé! ¿De verdad nos tiene que plantear como algo épico que se ponga una pulsera este pedazo de zoquete? Mi pulsera definitiva, España siempre. Pues esta es la política del partido de extrema derecha de Santiago Abascal. Presentar como épico que se ponga una pulserita. ¿Y sabéis qué pasa con lo de la pulserita de las narices? De hecho, aquí Hugo Martínez Abarca, diputado Más Madrid, decía: para estos hombretones de la resistencia es durísimo no poder usar pajitas de plástico ni despegar los tapones de la botella de plástico. Bueno, que eso también, anda que no han tenido polémica con eso. Pero poniéndose una pulserita demuestran su enorme coraje con el que vencerán a la dictadura woke, esto lo añado yo, dictadura woke, y nos guiarán al dictado de Putin y de Trump. Y aquí Jorge Buxadé, pues un poco lo mismo. Es eurodiputado de Vox. Las pulseras se han convertido ya en auténticos símbolos de la libertad de expresión y de la lucha contra la censura política. El Partido Socialista. Bueno, en fin, la pulserita y el bolígrafo se han convertido en símbolos de la resistencia contra la dictadura. Pero ¿de qué habla esta gente? ¿Por qué están tan perdidos? Bueno, se va a entender mucho mejor ahora. Resulta que Anticorrupción les está investigando. ¿Por qué? Porque resulta que apareció un mensaje en el que Vox llamaba a regularizar, que también os digo, solamente se regulariza aquello que sea irregular previamente, dinero a través de las huchas que ponían en las diferentes mesitas informativas que ponen en la calle. ¿Por qué? Porque resulta que hay más de 1 millón y algo menos de 2 millones de euros de ingresos en merchandising que no hay manera de entender y que siempre son con facturas menores de 300 euros. ¿Por qué? Porque con facturas menores de 300 euros de merchandising para partidos políticos no tienen que explicar de dónde han salido esos 300 euros. Y ahora dicen que son simplemente por venta de pulseritas y de bolígrafos. No, las pulseritas y los bolígrafos las regalan. Para que las lleven todos los chavales de la ESO puesta aquí y digan: no, somos los más patriotas. España siempre. Las regalan. Sin embargo, ahora dicen que las vendían y que han sacado de vender pulseritas y bolígrafos 1 millón y pico de euros. Más de 1 millón de euros de vender pulseritas. Claro, que nadie vaya a pensar mal que esto igual tiene que ver con financiación irregular. Bueno, pues precisamente eso es lo que está pensando mal la Fiscalía Anticorrupción, que les está investigando por este asunto. Y ahora han empezado a hacer el ridículo este de: no, pulserita, únete a la resistencia. Amigos, tenéis que estar un poco asustados. Tenéis que estar un poco asustados.
para estar ahora reivindicando la utilidad de un bolígrafo con la banderita de España porque pensáis que os persiguen por ser los más españoles del mundo. De verdad. Basura totalitaria, que diría Santiago Abascal. Y además se le añade a esto, y es que resulta que ayer el vicepresidente primero del Congreso, que es del Partido Socialista, para que el veneno de la fake news, la cultura del odio, los pseudoperiodistas, hizo un llamamiento pues a reformar el reglamento del Congreso para que los pseudoperiodistas, pues como los típicos que están ahí molestando no solamente el libre acceso a la información, sino incluso a los otros periodistas, incluso periodistas conservadores que hacen su trabajo bien hecho, pues ahora está pidiendo pues eso, que se reforme para que todos esos no puedan estar ahí malmetiendo y además yendo contra todo, no contra la izquierda o contra los progres, sino contra el periodismo en sí mismo, porque los medios de derechas también se quejan de esos tipos. Bueno, pues Santiago Abascal sale corriendo a la defensa de sus Vitos Quiles y demás y dice que se aplique la misma vara de medir para los pseudomedios del bipartidismo, esos que se dirigen desde Génova 13 o Ferraz, que son totalmente deficitarios y que por ello son regados con dinero público robado a los españoles con impuestos confiscatorios. Esos son los verdaderos pseudomedios. Bueno, los pseudomedios, ¿sabes cómo se combate? Con una financiación clara, con una financiación que el dinero público tenga que demostrarse a dónde va y que sea público, explícito, notorio y bajo unos criterios claros. Cosa que vosotros habéis votado en contra y que habéis dicho también que es basura totalitaria. Dijeron, es el comunismo, impedir que se le dé dinero a los medios. ¿Pero qué dices? Claro, lo que pasa es que igual si dejamos de dar dinero a estado de alarma y dejas de tener ahí a los Bertrand Ondongos, los Vito Quiles y todos estos a sueldo, pues igual de repente todas las noticias que a ti te interesan no acaban de salir para adelante. Que por cierto, a Vito Quiles una vez le preguntaron si algún día sale un caso de corrupción de Vox, les ibas a poner el micrófono y ibas a ser tan contundente y tan insistente como con el resto de partidos, y dijo no, porque son los míos. Bueno, pues no sé si te parece a ti que eso es un pseudomedio o que no es un pseudomedio. Pero básicamente aquí lo que podéis oler es el miedo, diciendo no, que quite los pseudomedios de los demás. Vale, di alguno, porque yo te puedo decir alguno de los tuyos. Y aquí después también el tipo está pues como lloriqueando porque el Tribunal Constitucional de Rumanía dice consuma el golpe de Estado. Aquí para Santiago Abascal cada día y antes de las 12, que más o menos cuando él se levanta y decide ponerse en marcha, ya ha habido un par de golpes de Estado en algún sitio. En este caso ahora es el Tribunal Constitucional de Rumanía consuma el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque impide la candidatura de Călin Georgescu, que es el candidato de extrema derecha rumano que, bueno, pues ha sido pillado con financiación irregular por parte de Rusia. Ojo, una cosa que le podría pasar a Santiago Abascal, porque este dinero que han regularizado de 1 millón y pico de euros por merchandising, os podéis imaginar de dónde puede llegar a venir. Bueno, pues a este le han impedido presentarse a las elecciones por eso, porque han notado que estaba habiendo intervencionismo electoral por parte de Rusia, a la que evidentemente a Putin le interesa no tener solamente a Víctor Orbán de aliado en Europa, sino tener a mayor cantidad de presidentes amigos dentro de Europa. Me encantaría que Abascal fuese presidente de España, Putin. Le encantaría que este hombre fuese presidente también de Rumanía, igual que le encanta tener a Víctor Orbán ahí. Bueno, pues es evidente que lo hacen de esta manera por algo. Y ahora en el apartado internacional vamos a ver una de las cosas más ridículas e infames que me he echado en cara en mucho tiempo. Vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Esto de aquí, amigos y amigas, es la Casa Blanca rodeada de coches Tesla. Es decir, de coches de la marca de coches, de la empresa de automoción de Elon Musk. Pone esta cuenta de Tesla. Breaking. Última hora. Vehículos de Tesla puestos delante de la Casa Blanca para que los vea Donald Trump. ¿Qué es esto? Os preguntaréis. Bueno, esperaos que esto solamente mejora. Aparece Elon Musk con su hijo pequeño, que siempre lo lleva a su hijo pequeño encima. Algunos dicen, y yo creo que ya tiene bastante sentido, de que lo lleva para intentar protegerse de que le disparen. Siempre va con el niño pequeño cerca suyo para evitar, pues no sé, que le agredan o lo que sea. Lo lleva casi como un escudo humano, es delirante. Well, I'm going to buy, and I'm going to buy because, number one, it's a great product, as good as it gets. Y ahí tenéis a Donald Trump diciendo que va a comprar un Tesla. Primero, porque es un gran producto. Number two, 'cause this man has devoted his energy and his life. Y después porque Elon Musk He's been treated very unfairly ha puesto su vida by a small group of people. y toda su energía para construir algo grande y que es demasiado triste que por un grupo pequeño de gente que le estén boicoteando, etcétera, etcétera. And he's a Bueno, great patriot. y es un gran He's patriota. done an incredible job
¿Sabéis por qué está diciendo esto? Porque durante estos últimos días Tesla está sufriendo muchísimo los mercados. Ha tenido una caída brutal en los mercados. La venta de Teslas en Europa y en el mundo entero realmente se está resintiendo. De haber vendido muchísimos coches, ahora se está resintiendo. Cada vez menos gente compra. Están sufriendo ataques en cargadores de Tesla, en concesionarios de Tesla. ¿Por qué? Pues por la posición política que este tipo está llevando. O sea, desde que levantó el brazo haciendo un saludo fascista en la jornada de toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, desde que compró Twitter para básicamente ponerla al servicio de la extrema derecha mundial, desde que ha intervenido en las campañas políticas europeas, poniéndose del lado de AfD, de Alternativa por Alemania, el partido neonazi en Alemania, también se ha puesto del lado de Vox en España, ha dicho en innumerables ocasiones, de manera infame, que Europa iba a tener una guerra civil. Bueno, pues, cuando tú eres adulto y dices una maldita barbaridad, esa maldita barbaridad puede tener consecuencias, sobre todo si además de polemista eres empresario, y en este caso pues está teniendo consecuencias en sus acciones, en la venta de sus productos, y ha hecho que caigan. Entonces ha dicho, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a llamar al presidente de los Estados Unidos para que ejerza de comercial. Es decir, han convertido la Casa Blanca en un maldito concesionario para vender coches de Elon Musk. Además del hombre más rico del mundo. ¿De verdad creéis que lo que necesita los Estados Unidos es tener a un presidente que utilice la Casa Blanca, que se supone que es de todos, para vender los productos del que ya es el hombre más rico del mundo? Estados Unidos se ha convertido en esto. Igual que lo ha hecho la Argentina, por ejemplo. Ayer lo decía, mira, aquí tenéis un vídeo de cómo Donald Trump empieza a subirse a un coche Tesla para probarlo. Este es el que ha comprado finalmente. Elon Musk alrededor diciendo, oh, qué guay. Esto es un... Everything is computer. Todo es ordenador, está diciendo. En fin. Esto es básicamente una acción publicitaria. Solamente que es protagonizada por el presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues lo que estáis viendo aquí es delirante. Además, podríamos calificarlo de acto de corrupción. ¿Pero qué quiere decir esto de un presidente pronunciando una empresa privada en concreta? Compre esto, yo me voy a comprar esto. En fin, esto no es una presidencia, es una teletienda. La teletienda más cara de la historia. Bueno, pues, atención a los espacios de coincidencia con lo que ocurre en Argentina o básicamente lo que ocurre en cualquier país que gobierne la extrema derecha mundial, que dejan de tomarse su propio país como un país y lo convierten básicamente en una tienda. Cuando vi este vídeo ayer escribí, Milei en Argentina vendiendo estafas cripto. Trump en Estados Unidos promocionando los coches de su amigo cuando le va mal. La extrema derecha mundial ha convertido la presidencia de sus países en centros comerciales al mejor postor. ¿Estos son patriotas? Claro que no son patriotas. Pero es que lo de Milei, convirtiendo su cuenta de Twitter de presidente de la Argentina en un sitio para promocionar una estafa de criptomonedas porque básicamente le pagaban a él o a su hermana, ya es suficiente delirante. Pero es que además a esto se le añade ahora a Donald Trump haciendo esto delante de la Casa Blanca, promocionando los productos del tipo más rico del mundo. Esto es la extrema derecha, amigos y amigas. Que por cierto, hablando de Argentina, acaban de pedir, como os dije al principio del capítulo, la detención de Hayden Davis, que es este tipo que tiene la fotografía con Javier Milei. Hayden Davis, para esto tendrá que llevarse a cabo... Que es el responsable de la estafa. Se da la extradición. El que le vendió a Milei esta idea. Antes Gregorio Dalbón le pide directamente al fiscal Eduardo Tayano, que ordene la inmediata detención, obviamente cursando las órdenes correspondientes vía Interpol, porque el escándalo de la criptolibra ha tomado dimensiones internacionales. Sí. Bueno, pues ya veis, están pidiendo la detención de este tipo que tiene, y están poniendo a la televisión argentina, obviamente, todo el rato la fotografía que tiene pues con el señor Javier Milei, porque fue quien le convenció y quien se ha beneficiado más de que amparase esa criptomoneda con aval presidencial, que después estafó más de 250 millones. En fin, toda la extrema derecha comportándose igual, esquilmando a su ciudadanía y tratando a las instituciones de todos como espacios privados donde vender sus productos para hacerse de oro. Es delirante, pero está bien. Que se retraten, está bien que enseñen su careta, que se quiten la careta y que nos enseñen su verdadera cara. En fin, hasta aquí nuestra clave internacional. Vamos ahora con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso.
Comencemos un 12 de marzo de 1947, cuando el presidente estadounidense Harry Truman pronunció ante el Congreso de los Estados Unidos un discurso que inauguraría formalmente la Guerra Fría. En aquella intervención, Truman solicitaba $400 millones para, ojo, ayuda militar y económica a Grecia y a Turquía con el objetivo declarado de, literalmente, contener la expansión del comunismo. Nacía así la llamada Doctrina Truman. Lo que en apariencia se presentaba como un acto de generosidad y defensa de la libertad, escondía en realidad el diseño de una estrategia global de dominación. Bajo el pretexto de combatir el comunismo, Estados Unidos se arrogó el derecho de interferir en los asuntos internos de países soberanos, derrocando gobiernos democráticamente elegidos e instalando dictaduras afines a sus intereses. La doctrina Truman tuvo consecuencias devastadoras para los movimientos progresistas en todo el mundo. En América Latina justificó el apoyo a sangrientas dictaduras. En Asia condujo a las guerras de Corea y de Vietnam con millones de víctimas civiles. En África respaldó regímenes racistas como el del apartheid sudafricano, siempre bajo la justificación de estar luchando contra el avance comunista. Aunque el enemigo ya no sea el comunismo, sino el terrorismo o los estados canallas, la lógica intervencionista persiste en la política exterior estadounidense hasta nuestros días, con consecuencias igualmente devastadoras para los pueblos que la sufren. Avancemos ahora hasta el 12 de marzo, pero de 1986. En esa fecha España vivió un momento decisivo en su reciente historia democrática, el referéndum sobre la permanencia en la OTAN. Con una participación del 59,4% del censo, el sí se impuso finalmente con un 52,5% frente al 39,8% del no, en lo que supuso una victoria pírrica para el gobierno de Felipe González y un amargo trago para gran parte de la izquierda española. Para entender la trascendencia de este acontecimiento debemos recordar que España había ingresado en la OTAN en mayo de 1982, durante el breve gobierno de Calvo Sotelo. Era una decisión precipitada y sin apenas debate público, nos metieron y punto. El PSOE entonces, que estaba en la oposición, se había opuesto frontalmente a esta adhesión, llegando a liderar esa campaña famosa, que era la de OTAN de entrada no, que ayudó a catapultar al poder al Partido Socialista en las elecciones de octubre de ese mismo año, donde arrasó. No había un resultado más grande para un partido en la historia de nuestro país. Sin embargo, una vez en el gobierno, el PSOE de Felipe González protagonizó uno de los giros políticos más controvertidos de nuestra democracia. El partido abandonó su posición contraria a la OTAN y pasó a defender la permanencia, argumentando la necesidad de no aislar a España internacionalmente y vinculando esta permanencia a la entrada de la Comunidad Económica Europea. Este cambio de posición generó una profunda crisis en la izquierda española. Se formó una amplia coalición por el no, que incluía al Partido Comunista, sindicatos, organizaciones pacifistas y ecologistas y personalidades de la cultura. La campaña del referéndum fue realmente muy desigual, porque el gobierno utilizó todos los recursos del Estado para promover el sí. Y a pesar de la victoria del sí, el resultado dejó un sabor amargo en el gobierno, porque comunidades como Cataluña, como el País Vasco, como Canarias o como Navarra, votaron mayoritariamente no, evidenciando una fractura territorial en la percepción de la política exterior española. En las grandes ciudades, bastiones tradicionales de la izquierda, el rechazo a la OTAN también fue mayoritario. Continuemos ahora nuestro viaje para detenernos en un día como hoy de 1996, cuando la administración Clinton aprobó la infame ley Helms-Burton, que intensificó el bloqueo económico contra Cuba. Esta legislación no solo reforzó las sanciones económicas, sino que añadió un componente extraterritorial particularmente polémico. Autorizaba a ciudadanos estadounidenses a demandar en tribunales de Estados Unidos a empresas extranjeras que traficaran, dicen, con propiedades expropiadas tras la Revolución Cubana. El contexto en el que se aprobó esta ley es revelador. Apenas un mes antes, las Fuerzas Armadas cubanas habían derribado 2 avionetas de la organización anticastrista Hermanos al Rescate, un incidente que fue utilizado por los sectores más conservadores del Congreso estadounidense para endurecer la política hacia Cuba. Las consecuencias de la ley Helms-Burton han sido devastadoras para el pueblo cubano. El bloqueo ha causado pérdidas estimadas en más de $130.000 millones a la economía cubana, dificultando el acceso a medicamentos, alimentos y tecnología. Durante la pandemia del COVID-19, estas restricciones tuvieron efectos particularmente crueles. Y lo más irónico de esta política es su fracaso en lograr su objetivo declarado, el cambio de régimen en Cuba. Porque
La comunidad internacional además ha repudiado consistentemente esta política. Desde el 92, la Asamblea General de Naciones Unidas vota anualmente una resolución exigiendo el fin del bloqueo con apoyo abrumador, mayoritario. En la última votación, 184 países votaron a favor de levantar el bloqueo, mientras que solo Estados Unidos e Israel votaron en contra. Concluimos nuestro recorrido del 12 de marzo con un acontecimiento más luminoso. El nacimiento, en 1919, un día como hoy, de Miguel Gila, uno de los humoristas más brillantes y originales de la historia de España. La Guerra Civil marcó profundamente su vida y su obra. Alistado en el ejército republicano, Gila sobrevivió a un fusilamiento, en el que fue dado por muerto. Esta experiencia traumática, junto con la posterior represión franquista, moldeó su visión del mundo y su forma de entender el humor como herramienta de crítica social. Sus monólogos telefónicos, en los que parodiaba conversaciones absurdas en contextos bélicos, constituían en realidad una sutil pero demoledora crítica al militarismo y la violencia institucionalizada. Con frases como «¿es el enemigo? ¿Podría parar la guerra en un momento?», Gila desarmaba mediante el absurdo y la lógica, mediante esta forma absurda de plantear el chiste, la lógica belicista y autoritaria. Lo extraordinario del humor de Gila es que logró burlar la censura franquista utilizando la aparente inocencia y el disparate como escudo. Bajo la superficie de sus chistes aparentemente inofensivos fluía una corriente de crítica social y política que conectaba profundamente con un público hastiado de la retórica grandilocuente y militarista del régimen. Durante su exilio en Argentina, entre el 68 y el 85, Gila continuó desarrollando su peculiar estilo y se convirtió en una figura central del humor en todo el mundo hispanohablante. El regreso de Gila a la España democrática supuso su consagración definitiva. Nuevas generaciones descubrieron su humor inteligente y humanista, que trascendía lo meramente cómico para convertirse en una reflexión profunda sobre la condición humana. Miguel Gila falleció en 2001, pero su legado perdura como ejemplo de resistencia cultural y de utilización del humor como herramienta de transformación social. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Vamos con las respuestas del día de ayer. Sonia Máiquez dice: lo lamentable es que una jueza tenga que confirmar y corroborar lo que ha sido evidente todo este tiempo y que Mazón y el PP han tratado de tapar y desviar hacia otros cauces. A Salomé Pradas no le veo un futuro muy alentador. Iba tarde y renqueando, pero al menos relatará lo que ya sospechamos en general, y ya ni Aznar podrá salvar a Mazón. Madonna dice: bueno, a la consellera le darán dinero y mentirá como otra bellaca. Me apunto a la mani delante del PP europeo en Madrid. Ferragut dice: los de los pueblos arrasados con fallecidos hemos tenido que soportar durante 4 meses las mentiras del gobierno valenciano y los aplausos y elogios del PP a la gestión de Mazón, lo que ha aumentado nuestra indignación y nuestro dolor. Y les ha dado exactamente igual, tanto a ellos como al Partido Popular Nacional. Empatía cero por los familiares de las víctimas y las miles y miles de personas afectadas. Cerro dice: yo creo que el auto de la jueza es tan claro y contundente que sí tendrá consecuencias para la Generalitat Valenciana y para Feijóo y para Mazón cuando el asunto llegue a instancias más altas por ser aforado, ya que no creo que dimita para no ser imputado ahora. Pues sí que ha tenido más consecuencias, porque de hecho el apartado mediático de la derecha española ya está pidiendo su dimisión, así que sí, tal vez sí que tiene más consecuencias. Y de Arquitecto dice: Salomé va amenazando, pero de ahí a que diga la verdad hay un trecho. Bueno, eso es verdad. Está entre acabar siendo culpable y totalmente desprestigiada, o cantar y que le pase un Barberá, que todos conocemos al Partido Popular de Valencia. Y hasta aquí las preguntas, las respuestas de hoy, y vamos con la pregunta de mañana, que tiene que ver, obviamente, con la portada del ABC. ¿Cuál va a ser la decisión de Feijóo? Bueno, veremos si a lo largo del día de hoy Feijóo pues ya le dará estocada final a Mazón, o va a unir su futuro al lamentable futuro también de Mazón, o si va a salvarse pidiendo también su cabeza, como ha hecho en el ABC. Y bueno, si queréis decir algo también sobre Abascal y su basura totalitaria, hablando de no poder vender bebidas alcohólicas donde hay menores de edad, en fin, también os leo en los comentarios. Y hasta aquí nuestro capítulo de hoy, miércoles 12 de marzo. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.